¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Bienvenidas a la revisión de las noticias en este día lunes 16 de febrero. Tenemos varios temas que analizar con todos ustedes. En medio del verano han surgido muchas informaciones relacionadas sobre todo a el término del gobierno del presidente Gabriel Boric y al inicio, el próximo 11 de marzo, del gobierno del aún presidente electo José Antonio Kast. Sobre las temperaturas, les cuento que a esta hora de la tarde tenemos 32 grados. Ahí hay una imagen desde la comuna de Ñuñoa, corresponde a la Villa Olímpica, y la máxima del día de hoy fue de 33 en las comunas céntricas de nuestra capital. Vamos a tener un evento de altas temperaturas, así lo han denominado también las altas autoridades del gobierno central y también de la Dirección Meteorológica de Chile. Altas temperaturas proyectadas al menos hasta el día miércoles de esta semana, con un foco en el sur de la región de Coquimbo, toda la región de Valparaíso, Precordillera, Valle y Costa, toda la región metropolitana y también la región de O'Higgins, mientras algunas precipitaciones podrían caer entre la región de Ñuble y la Patagonia. De todo eso vamos a conversar más adelante también en Hoy es Noticia. Cada vez que vamos a la pausa vamos a hacer una pequeña actualización del pronóstico del tiempo en diferentes ciudades. Por ahora, un resumen de titulares en CNN Chile. Comenzamos el programa. Bien, les cuento a esta hora de la tarde que el presidente electo José Antonio Kast blindó a su futuro subsecretario de Seguridad Pública y dijo que cuando lo nombró estaba al tanto de sus vínculos societarios con empresarios que están siendo investigados por la justicia. Andrés Joanet reapareció hoy en la reunión de traspaso de información en el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, vamos a hablar también en esta edición de Hoy es Noticia sobre el desalojo en la toma Santa Marta en la comuna de Maipú. Dos de los aprehendidos son extranjeros que están en situación irregular en el país. El alcalde Tomás Bodanovich y el delegado presidencial Gonzalo Durán afirmaron que un grupo de pobladores intentó desde un principio impedir la acción del Estado. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que son los sistemas judiciales de Chile y Argentina los que deben operar respecto a la extradición de Galvarino Apablaza, quien es sindicado como uno de los autores del crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán. El futuro ministro de las Express, José García Ruminot, calificó de buena noticia que se le haya quitado el estatus de refugiado político. Esta mañana se realizó la primera de una serie de reuniones entre el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y la futura ministra de la cartera, Natalia Ducó. En la cita, que duró más de 3 horas, Pizarro presentó las principales medidas adoptadas durante su gestión, destacando lo realizado en el marco de Santiago 2023. Para este miércoles se espera un nuevo encuentro bilateral. Y en temas internacionales, a los 95 años murió el actor Robert Duvall, leyenda de Apocalypse Now, y El Padrino, el ganador del Oscar por Gracias y Favores, falleció el domingo en su rancho de Virginia, Estados Unidos. Cinco de la tarde con 32 minutos, ya en compañía de la periodista Colomba Aijols para revisar varios temas. Yo lo decía en los titulares, Colomba, lo relacionado a Galvarino Apablaza, se le quita este estatus de refugiado político, pero otros temas que también tienen que ver con la actual administración y con la administración entrante desde el 11 de marzo. La actualización, las reacciones, todos los dimes y diretes los conversamos contigo. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, José. Así es, una jornada bastante noticiosa que comienza este fin de semana con esta resolución de un tribunal argentino de segunda instancia. Es importante recalcar, de quitarle la situación, ¿no es cierto?, el estatus de refugiado político a Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y también del secuestro de Cristian Edwards. En ese sentido, entonces, 91. Exactamente, 1991. Fue una noticia que recibieron de muy buena manera en la UDI, por lo menos ayer ya habían diferentes declaraciones, por ejemplo, del secretario general de ese partido, Juan Antonio Coloma, sobre la posibilidad de avanzar con celeridad respecto a la extradición de Galvarino Apablaza, extradición que de hecho se había concretado o solicitado en 2010 por parte de la Corte Suprema Argentina, pero en esa ocasión, días después, se le concede a través del gobierno de Cristina Fernández
de Kirchner este estatus de refugiado político que impide finalmente la extradición de Galvarino Apablaza, que recordemos entonces indicado de estos delitos ocurridos en 1991. Habían declaraciones durante esta jornada, José, también del futuro gobierno de José Antonio Kast. ¿Y por qué lo menciono? Porque también el presidente electo José Antonio Kast había viajado a Argentina, de hecho en su primera gira internacional como presidente electo, donde se reunió con el presidente de dicho país, Javier Milei, y fue un tema que de hecho había tocado en esa instancia. El presidente electo había dicho que Galvarino Apablaza tenía que cumplir la condena por haber sido el autor intelectual de esos delitos, o por lo menos enfrentar la justicia en nuestro país. Por eso es tan importante la extradición que ya desde la UDI vienen solicitando por décadas. Claro, pese a que es un tema que no decide el presidente Javier Milei, fue un tema que sí fue conversado, y así lo señalaron en su minuto, entre el presidente electo de Chile y el actual mandatario de Argentina, en un llamado que la actual oposición ha realizado por años. Tú te remontabas, por ejemplo, al 2010, cuando finalmente se le concede este refugio político con varias apelaciones mediante. O sea, ha sido un proceso que ha durado mucho tiempo. Sí, que de hecho también había sido tema cuando el expresidente Sebastián Piñera estaba a cargo de la gestión y la administración de nuestro país, cuando también tuvo una reunión en ese momento con el 2017, de hecho con el presidente argentino de ese momento, Mauricio Macri, que también se había avanzado justamente para ver la posibilidad de quitarle este estatus de refugiado político y poder avanzar con su extradición. Hoy se ven luces, José, pero importante recalcar, y yo lo mencionaba, es un tribunal de segunda instancia, lo que entonces señala que la defensa de Galvarino Apablaza puede apelar ante la Corte Suprema. Por ende, todavía no está sin su estatus de refugiado político, no ha sido detenido, de informaciones que tenemos, y de hecho así también lo decía el abogado defensor en este caso de Galvarino Apablaza, Alberto Espinosa, sobre entonces que es un fallo que todavía depende de la Corte Suprema, porque decía también la defensa de Galvarino Apablaza obviamente va a apelar ante esta resolución, y ahí entonces recién cuando la Corte Suprema se pronuncie respecto de este caso se puede saber si finalmente va a poder ser extraditado o no. Y también desde el Poder Ejecutivo, José, se le consultaba durante este fin de semana sobre la posibilidad de avanzar con celeridad sobre esta extradición, y bueno, mencionaba por ejemplo el ministro del Interior Álvaro Elizalde, que es un tema que obviamente depende del Poder Judicial. Como tú decías, no depende del presidente de Argentina, Javier Milei, tampoco del presidente Gabriel Boric, ni del presidente electo José Antonio Kast. Pero en el caso, por ejemplo, Colomba, de la Cancillería, esa instancia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿provee de antecedentes? ¿Cuál es el rol que, por ejemplo, el gobierno central puede jugar en una historia de estas características? Claro, efectivamente era una información que le había llegado a Cancillería también a través de la Policía de Investigaciones, y es por eso que tienen esa información. De todas maneras, recalcaba el ministro del Interior, si bien tienen esa información sobre los antecedentes de la resolución del Tribunal de Argentina, lo cierto es que toda tramitación tiene que depender del Poder Judicial. Ahí el gobierno entonces no se mete en esta causa, por decirlo de alguna manera. Ahora, sí hubo un buen recibimiento, obviamente, por parte del gremialismo. Hoy el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a esta situación, como también lo hizo el abogado de la familia de Jaime Guzmán, Pablo Tolosa. Así que pasemos a revisar, José, esas declaraciones. Este proceso está radicado hace muchos años en la justicia argentina. Hoy día se ha resuelto quitarle la condición de refugiado, y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder impulsarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas, y puede enfrentar la justicia en Chile como corresponde. De esta manera se acerca la posibilidad de que Galvarino Apablaza sea extraditado, como ya lo determinó la Corte Federal Argentina ante la solicitud de nuestra excelentísima Corte Suprema. De esta forma poder enfrentar la justicia ante el horrendo crimen y el asesinato del senador Jaime Guzmán de manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Claro, efectivamente, porque había una orden de detención, de hecho, de 1998, si no me equivoco, cuando se ordena la detención incluso internacional por parte del gobierno de ese entonces para poder detener y procesar a Galvarino Apablaza. Sin embargo, él reside en Argentina, había sido detenido en 2004, pero solamente por un año, salió bajo fianza, y en ese momento se le ordena quedar en Morena, en Argentina, donde reside actualmente. Así que, claro, tú lo decías, José, ha sido un proceso bastante largo, lo mencionaba
mencionaba también el abogado Pablo Tolosa, donde efectivamente lo que se busca por parte de la defensa de la familia de Jaime Guzmán es poder avanzar con la extradición. Ahora también hay ciertos cuestionamientos, José, a si eventualmente se logra la extradición, qué va a ocurrir en el proceso judicial, en el proceso penal de su causa, dado que también es una causa que lleva mucho tiempo y cuyos antecedentes incluso pueden haber prescritos, algo que también señalaban durante esta jornada algunos parlamentarios del oficialismo, pero como decía, en concreto desde el Poder Ejecutivo dicen que es algo que le pertenece, el trámite de la extradición, eventual extradición, porque todavía estamos a la espera de la apelación en la Corte Suprema por parte de la defensa de Galvarino Apablaza, es algo que corresponde al Poder Judicial, sí, claro. Y hoy también lo reiteraba la ministra vocera Camila Vallejo, así que pasemos a revisar también esas declaraciones. Creo que el ministro Elizalde fue bastante claro, nosotros no vamos a hacer presión en este sentido por la prensa, es el Poder Judicial el que tiene que actuar y además el sistema de justicia propio del país vecino. Bueno, generalmente, Colomba, cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de extradiciones, por ejemplo, lo hemos conversado en otros casos, en otras oportunidades, estamos hablando generalmente de procesos que toman tiempo. Sí. No son cosas que vayan a suceder, por ejemplo, de aquí a mañana o de aquí a un mes ni siquiera. Claro, efectivamente, y tiene que ver primero con los plazos de apelación, ¿no es cierto? Que en general también tienen un plazo definido para poder apelar, en este caso, ante la Corte Suprema por parte del abogado defensor de Galvarino Apablaza. Me puse, de hecho, en contacto con él, José, sin embargo, no obtuve respuesta, pero según consignó MOL, que pudo conversar con él durante la jornada de ayer, efectivamente él decía que va a apelar ante la Corte Suprema para que finalmente no se revoque este estatus de refugiado político que entonces Galvarino Apablaza mantiene desde 2010. Y como yo te decía, José, si es que finalmente se logra la extradición, también es bastante complejo poder procesar a Galvarino Apablaza, obviamente considerando que los delitos por los cuales se le está imputando o a los cuales se le está sindicando ocurrieron ya hace mucho tiempo, en 1991, es por eso que algunos pueden estar prescritos. Y también es muy relevante, José, mencionar, a él se les indica como el autor intelectual, es decir, él no llevó a cabo el asesinato de Jaime Guzmán ni tampoco, ¿no es cierto?, este secuestro, sino más bien fue quien lo organizó, según por lo menos lo que dice la justicia chilena, y por lo cual le están pidiendo la extradición a nuestro país y por lo cual también lo quieren procesar. Pero es algo también difícil de poder probar ya si es que logramos por parte del gobierno la extradición de Galvarino Apablaza. Y sobre esto, José, conversaba más temprano con Hugo Gutiérrez, dirigente, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, miembro del Comité Central, abogado también, conocedor del caso en profundidad, y también conversábamos con el senador José Miguel Insulza, quien ambos planteaban la dificultad de poder probar este delito que se le está imputando. A ver, vamos a revisar esas declaraciones. Dicho sea de paso, Hugo Gutiérrez, que ha estado también en la noticia por otros temas, pero escuchemos qué dijo sobre esto y luego profundizamos. Porque él concurrió al consulado chileno a prestar una declaración por la tortura que había recibido durante la dictadura. Es decir, él fue una víctima de la tortura de campos de concentración durante la dictadura y él fue a rendir una declaración. Y supuestamente por esa declaración que Apablaza ofrece ante un consulado chileno en Argentina, la consecuencia es que él está reconociendo la justicia chilena, es decir, está reconociendo su jurisdicción. Hoy no puede ser una causal de quitarle el refugio que él se presente a un consulado chileno a decir, mire, yo fui víctima de la tortura durante la dictadura. Obviamente eso debería ser cuestionado también duramente por el ACNUR, que es el que le otorga el refugio al señor Apablaza, y es en esa condición que se encontraba en Argentina. Bueno, vamos a quedar atentos con lo más exactamente, sí, de todas maneras. Lo que significa la figura de Jaime Guzmán para la UDI particularmente, como uno de sus principales fundadores e inspiradores políticos, y sabemos que ellos hace mucho tiempo vienen pidiendo esta extradición para poder llegar a alguna resolución judicial, a una condena, dicen ellos, derechamente a la figura de Galvarino Apablaza, en torno a la figura de Galvarino. Así es, y también una figura, Jaime Guzmán, muy importante para el presidente electo José Antonio Kast. Incluso él hacía alusión a lo que fue la creación de la UDI cuando participó en este Congreso Conservador en Bruselas, cuando tuvo su gira por Europa. Presidente electo, José, que ya está dejando todo listo para el 11 de marzo. De hecho, ya están las últimas reuniones bilaterales. Queda menos de un mes y de hecho ya, se están concretando todas las reuniones bilaterales entre la administración saliente y la administración entrante. De hecho, hoy tuvimos 4 reuniones bilaterales, 3 de ministerios, una de la delegación de la región metropolitana. En el caso de la reunión, por ejemplo, que en
estos momentos se está sosteniendo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la futura ministra de esta cartera, Trinidad Steiner. Hay mucha expectación, José, no solamente por lo que conlleva, ¿no es cierto?, todo el trabajo que hay que hacer al interior del Ministerio de Seguridad Pública, uno de los pilares de la campaña y de la futura gestión del presidente electo José Antonio Kast, sino también por algo en particular. Y Andrés Joanet, el diputado y presidente de Amarillos, conocimos hace un par de días, va a ser el subsecretario de Seguridad Pública. Y luego de su nombramiento y la presentación que hizo el propio presidente electo José Antonio Kast, resurgió una investigación que puso en duda el nombramiento, o por lo menos que se pueda ejercer, ¿no es cierto?, y desempeñar en ese cargo. Por ejemplo, el diputado Johannes Kaiser, José, decía que es a lo menos complejo seguir con el nombramiento y que se pueda convertir en subsecretario de Seguridad Pública Andrés Joanet. Esto porque está justamente vinculado a imputados del caso Tragamonedas, vinculado por sociedades que habrían formado en el pasado, pero sociedades que finalmente no demostraron actividad en el servicio de impuestos internos y hoy día están completamente disueltas. Y eso decía la oficina del presidente electo la semana pasada, cuando todos estos antecedentes resurgieron. De hecho, a partir de una nota de La Tercera, había de todas maneras, José, causado preocupación. Se sostuvo una reunión la semana pasada en la oficina del presidente electo el día jueves, donde estaba, por ejemplo, la futura ministra Trinidad Steiner, también el futuro ministro de Defensa Fernando Barros, entre otras futuras autoridades. Y claro, decían también que en esa reunión sí se trató el tema de Andrés Joanet, que podía ser complejo por lo menos para este nombramiento el 11 de marzo. Claro, y el hecho de que hoy día participara Joanet en la bilateral con el ministro Cordero, bueno, la futura ministra también, da la sensación de una señal de espaldarazo de la administración, o más bien de quienes van a administrar. Y también el presidente electo José Antonio Kast desde el sur le entrega palabras de apoyo a la figura de Joanet pese a los cuestionamientos que han existido. Tenemos reacciones sobre este tema. Y tenemos la declaración, de hecho, del presidente electo desde la región de los lagos. Así que revisemos ese espaldarazo que le entrega a su futura autoridad. Decir que tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Joanet. Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea detención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento. Y él ejerció un rol como diputado, ejerció un rol como delegado provincial, un rol como intendente en gobiernos anteriores y lo hizo de manera destacada. Conoce muy bien todo lo que es lo que se le ha encargado, que es la prevención del delito, el crimen organizado, el combate, y forma parte de un equipo. Y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Joanet y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría. Claro, una subsecretaría entonces que va a encabezar, y lo veíamos en las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast a partir del 11 de marzo Andrés Joanet, entregándole también este espaldarazo, no solamente en el caso del presidente electo, sino también diferentes voces, José, que conversaron sobre esto durante esta jornada. Por ejemplo, la senadora electa Andrea Valladares en la oficina del presidente electo, donde también se están manteniendo diferentes reuniones de equipo para poder ya instalarse el próximo 11 de marzo. Y reuniones también, José, como decía, no solamente al interior de la oficina del presidente electo, sino también en el Ministerio de Educación, donde se llevó a cabo a las 10 de la mañana la reunión bilateral entre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la futura ministra de esa cartera, María Paz Arzola. Fue una reunión muy larga, de 10 de la mañana, salieron aproximadamente a las 1:30 de la tarde, el punto de prensa, fue a las 2 de la tarde, así que mucho que conversar, porque sin duda es una cartera muy desafiante, que todavía tiene diferentes proyectos pendientes en el Congreso. Hacía alusión sobre esto el ministro Cataldo, decía, por ejemplo, el proyecto de Sala Cuna Universal y también el de financiamiento de educación superior, entre otras tareas que ojalá, decía el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se puedan aprobar antes del cambio de mando. Sin embargo, también es un desafío que, de no aprobarse, le toca a la siguiente administración, y es por eso que también fue un tema a abordar con María Paz Arzola. Tenemos, José, las declaraciones de ambos tras encabezar este encuentro, así que revisemos qué es lo que dijeron. Una reunión que abordó temas de política educativa también como temas administrativos y financieros, naturalmente, y también nos permitimos plantearle al nuevo equipo del Ministerio de Educación, que a partir del 11 de marzo asumirá sus funciones, algunas líneas respecto a potenciales desafíos futuros, pensando en cómo abordar debates estructurales como el financiamiento, una conversación que está pendiente,
parte de las bilaterales que obviamente vamos a tener. Por lo tanto, no podría decir hoy día cuál es la posición de ella ni nada por el estilo. Y además me parece que quien debería dar cuenta de esa posición es precisamente ella y no yo, ¿no? Sí puedo decir, desde mi punto de vista, que el desafío de superar el crédito con aval del Estado y de avanzar en la consolidación de un instrumento que lo reemplace, más allá de las características específicas que este tenga, es ineludible. Esta es solo la primera reunión, los primeros temas de manera muy general. Y tenemos muchas ganas de seguir teniendo las reuniones porque acá es importante tener un buen traspaso que nos permita asegurar la operación del Ministerio y, en especial, la continuidad del servicio educativo, la entrega de beneficios, el financiamiento de los establecimientos educativos. Así que... Bueno, ahí por lo menos con buena cara, ¿no es cierto? Salía María Pazarsola, que no dio declaraciones oficiales ahí en el punto de prensa con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, lo que también, José, se ha visto en las diferentes reuniones bilaterales. Solamente vimos una declaración conjunta entre Claudio Alvarado y Álvaro Elizalde, pero claro, las demás que han seguido se han diferenciado en términos de espacio en los puntos de prensa que entrega la administración saliente y la administración entrante. También hoy día se llevó adelante la reunión bilateral del Ministerio de Deportes y de la delegación de la región metropolitana, así que vamos a seguir teniendo estos encuentros porque no solamente el primero, se tienen que obviamente hacer un seguimiento de este traspaso, es lo que decía también durante esta jornada el ministro de Educación, José, con una reunión muy importante, tú lo mencionabas más temprano esta mañana, que tiene que ver con el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, que todavía no se concreta esa reunión entre Mara Cedini y Camila Vallejo, pero esperamos se pueda concretar entre los próximos días porque sin duda también es un ministerio relevante en todas las administraciones y también de cara a la futura administración. El 25 parece que es el de las Así es, cuando retorne Mara Cedini de vacaciones. Yo el otro día, tú, Colomba, creo que me lo comentaste en uno de los programas. Bueno, te agradezco la información. Fue larga la reunión entre el ministro de Educación y la ministra entrante. Bueno, súper importante el desafío del FES. Algunos indican que a estas alturas hablar de FES o de fin del CAE es prácticamente una quimera, pensando en que queda solo una semana de discusión legislativa, que es la primera semana de marzo. Quedamos atentos a lo que pase en el Congreso durante las próximas semanas. Colomba, gracias y que tengas una buena tarde. Igualmente, Nos vemos contigo en Última Mirada. Así es. Sí, la hora. A las 11 de la noche. 11 de la noche. Ahí va a estar lunes Colomba a jueves. En Última Mirada. Gracias, Colomba. Buena tarde. Vemos, José, Nos vemos. Vamos con otras informaciones de esta jornada porque durante el día de hoy la justicia discutió la reapertura de la investigación del caso Factop, el que involucra al abogado Luis Hermosilla y a otros imputados. Bueno, de todo eso nos cuenta hasta ahora la periodista Francisca Cárdenas, conectada con Hoy es Noticias. Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y la reapertura de la investigación del caso Audios Factop de manera temporal ha decidido y ha definido así el cuarto juzgado de garantía de Santiago, luego de que se solicitara por parte justamente de las defensas de los principales involucrados, en este caso la defensa del abogado Luis Hermosilla, la defensa de la abogada también Leonarda Villalobos y también de los hermanos Jalaf y los hermanos Sauer. Recordemos que todo este caso surge a raíz y estalla a raíz de este audio que se conoce entre Luis Hermosilla, Villalobos y el empresario Daniel Sauer hablando de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros elementos también en el marco de esta investigación que hacen que justamente se conozca este caso a través de este audio filtrado. Es una investigación que ya lleva bastante tiempo, se han tratado también de modificar las medidas cautelares para los distintos involucrados ya formalizados justamente en el marco de esta investigación. Se cerró esta investigación a inicios de enero por parte de tribunales y también tras la solicitud y acusación formal ingresada por parte del Ministerio Público y se solicitó por parte de la Fiscalía 14 años de presidio para Luis Hermosilla, 18 para Leonarda Villalobos y 20 años de cárcel para Daniel Sauer. Se reabre entonces esta investigación tras la definición del tribunal durante esta jornada, pero solo de manera parcial y se vuelve justamente a una etapa que ya se había pasado en esta investigación y en este caso que está en una etapa y estaba en una etapa intermedia ya preparándose justamente la Fiscalía y también los distintos querellantes y también las defensas de los involucrados para el juicio oral. Pasemos a escuchar entonces qué dijo la defensa de Leonarda Villalobos. Dentro de lo que se acoge son ciertas solicitudes de documentos que teníamos hechas.
y lo que no se acoge es lo que tiene que ver con el establecimiento de si los fondos internacionales contaban o no con seguros, si estos fueron cobrados, si las pólizas fueron pagadas, que era algo importante para nosotros, y lamentablemente no tenemos otras herramientas para conocer esta información. Y por otra parte, respecto de los cheques que corresponden a nuestra representada, nosotros solicitábamos las pericias caligráficas que dieran cuenta de si efectivamente habían sido firmados o no por ella. Ante esto el Ministerio Público señala que podría ser que no hayan sido firmados por ella, pero que este tema no estaría en discusión. Para nosotros era bastante importante poder acreditar esto. Claro, recordemos que hace un par de días atrás se modificó la medida cautelar de arresto domiciliario total en torno a Luis Hermosilla a arresto domiciliario nocturno desde las 22 horas hasta las 6 de la madrugada, luego de la solicitud de su defensa, que ya lo había pedido en una ocasión anterior, pero se había rechazado por parte del tribunal y por parte justamente del juez. Algunas se habían modificado, algunas de las cautelares, por ejemplo, también se había solicitado modificar la de Leonarda Villalobos, bien digo, también de los otros involucrados, pero en esa ocasión se rechazó justamente la solicitada por la defensa de Luis Hermosilla. Ahora sí está con arresto domiciliario nocturno en ese horario específicamente, y también durante esta jornada, antes de que el tribunal aceptara la reapertura de la investigación, se solicitó también la medida de suspensión condicional, y así se definió y fue aceptada también por parte del tribunal para uno de los fundadores de Grupo Patio, Cristian Menichetti, y se aceptó justamente esta suspensión condicional, que implica justamente que en el periodo de un año él no puede ser formalizado por nuevos delitos. Él está involucrado en dos aristas claves de este caso. Es exgerente de operaciones del Grupo Patio y por otro lado va a tener que firmar mensualmente en la comuna de Vitacura en una de sus comisarías, y también pagar una multa de 50 millones de pesos en torno a lo que ha sido esta investigación. Si se cumple con todas las condiciones impuestas, y así lo ha dicho el tribunal, la causa en su contra será sobreseída al término del plazo. Pasemos a escuchar también qué dijo su defensa, pero también qué han dicho las defensas de los otros imputados. Bueno, se fijó el pago de una suma de dinero, se fijó una firma periódica cada 3 meses, se ordenó fijar domicilio, que ya estaba fijado, y la suspensión es por el lapso de un año. Y por lo tanto, el fundamento de aquello, como lo dice la ley, es que se dan las condiciones o los requisitos para que no se lleve a cabo un juicio en relación al señor Menichetti, y al cabo de un año, al cabo del cumplimiento del plazo, se va a dictar un sobreseimiento definitivo. Aportó antecedentes, declaró muchas veces, y eso fue reconocido, y eso es algo que da cuenta el acuerdo de suspensión condicional. Fueron todas las diligencias que nosotros pedimos como defensa, y que principalmente apuntan a ciertas diligencias que se habían decretado y que todavía no llegaban a la carpeta investigativa, relativas al perjuicio, a otros antecedentes de la teoría del caso de esta defensa. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución del día de hoy. Bueno, ¿y para qué se solicita toda esta reapertura de la investigación por parte de las defensas de los imputados y de los principales involucrados en este caso? Para poder realizar diligencias que al juicio de las defensas de los imputados no se realizaron en el marco de la formalización, también de la investigación, de la presentación de evidencias, por ejemplo, por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía y también por parte de los principales querellantes y las defensas. La revisión, por ejemplo, de cheques que se acusa fueron firmados por parte de Leonarda Villalobos. Eso también apuntaba durante esta jornada la defensa de ella, justamente que se pudiera revisar, que los peritajes que ellos hicieron fueron más completos como defensa, y eso también en el marco de las otras, por supuesto, defensas que han solicitado reabrir la investigación para dar más tiempo también en el marco de lo que son las audiencias y también el proceso de esta investigación del caso Audios Facto. Pasemos a escuchar también qué dijeron desde la Fiscalía. Sí, bueno, se acogieron las diligencias a las cuales se allanó el Ministerio Público, por lo tanto la reapertura es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban diligencias precisas y determinadas,
y por lo tanto estamos muy satisfechos porque efectivamente en el caso de todas aquellas diligencias a las cuales nosotros no nos allanamos, no se dio lugar a esa reapertura. Ahí están entonces las distintas reacciones en el marco de la reapertura temporal de lo que es el caso Audios Facto. Nos vamos a quedar muy atentos a eso, a ver qué se le acepta también en las próximas horas a las defensas justamente de los principales imputados. Mañana se retoma en el Centro de Justicia de Santiago y por otro lado también mañana va a ocurrir algo clave en lo que son los procesos judiciales, que es la revisión de la solicitud del gobernador de la región metropolitana, la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego. Así que también nos vamos a quedar atentos a eso y a qué va a definir también, qué se va a definir en el Palacio de Tribunales mañana. Así es, Francisca Cárdenas, quedamos atentos a esta información que va sumando nuevos capítulos. Muchas gracias y que tengas una buena tarde. 5:59, pausa con imágenes de la playa de la región de Valparaíso, El Quisco y una gran cantidad de visitantes disfrutando de los 18 grados que se sienten a esta hora en el litoral central. Pausa, ya estamos de vuelta con Hoy es Noticia. Estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile. Les cuento que durante esta jornada la Fiscalía investiga el hallazgo de un cadáver en el cajón del Maipo, un hecho que estaría vinculado al crimen organizado. Quien tiene antecedentes sobre este caso es el periodista Felipe Hernández, que está conectado con nosotros a esta hora. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Claro, esto es un hecho que está investigando, como tú lo decías, la Fiscalía y particularmente su equipo contra el crimen organizado y homicidios. Llegaron hasta allá justamente porque habían llamados por parte de algunos lugareños del sector del Cajón del Maipo, esto del sector de El Manzano, donde perciben un fuerte olor a descomposición. Al momento de acercarse un poco más hacia esa zona, bueno, se percatan de la presencia del cuerpo de un hombre, el cual todavía no ha sido identificado. Lo cierto es que al momento de llegar las policías, porque se hace el llamado en una primera instancia a Carabineros, se percatan con mayor detalle respecto de cómo se había encontrado este cuerpo. Lo cierto es que habría sido encontrado amarrado y con aparentemente múltiples impactos balísticos. De hecho, al momento de hacer una revisión por el sector donde fue encontrado este cadáver, bueno, se encontró más de 20 evidencias balísticas en el sector, lo que podría traer como consecuencia en materia investigativa que esta persona haya sido asesinada en ese mismo lugar. Hasta ahora no se sabe con claridad a quién corresponde. Ya les había señalado el antecedente respecto de que todavía las policías ni tampoco el Ministerio Público ha podido clarificar respecto de si es una persona, un ciudadano chileno o bien es extranjero. Las condiciones en las cuales fue encontrada esta persona es lo que refleja, por un lado, la situación de la descomposición de este cuerpo, debido a que tendría una data de muerte al menos de 4 días y por eso es el fuerte hedor que habría generado, entonces se habría emanado por parte de este cuerpo. Tampoco se puede determinar, como les señalaba, si es extranjero, pese a que el color de la piel que generaba este cuerpo es de carácter oscuro y por eso es que todavía no se puede determinar tampoco si es que es producto de la misma descomposición del cuerpo de los 4 días que ya han pasado o bien si esta persona es de piel morena. Por eso entonces es que son varias las acciones que tiene que realizar tanto la policía como el Ministerio Público para clarificar esta situación ocurrida durante este hallazgo, ocurrido durante horas de este mediodía, porque fue prácticamente a esa hora cuando llega Carabineros, es poquito antes del mediodía, llega Carabineros y después, posteriormente, se le entrega por parte del Ministerio Público esta investigación a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Vamos a escuchar al persecutor del equipo ECO, hablamos del fiscal Gamal Mazú, quien llegó justamente hasta este lugar, realizó una inspección del lugar, también vio las condiciones en que fue encontrado este cadáver
y luego de eso, entonces es que entrega estas declaraciones. Los invito a que revisemos sus palabras. Sí, se recibe la denuncia, se trabaja las primeras diligencias con el equipo de la Brigada Homicidios y la CRIM, que es el laboratorio de la PDI, para efectos de levantar lo necesario objeto de esclarecer la ocurrencia del hecho. Bueno, se sabe que es una persona de sexo masculino, se está trabajando ahora el sitio del suceso para verificar otros antecedentes de interés criminalístico. Dadas las características del hecho, el lugar donde fue dejado el cuerpo y las circunstancias en que fue encontrado, es que hay indicios de que podría estar vinculado al crimen organizado y por eso se constituye el equipo de... Claro, ahí está entonces. Ese último detalle es lo que posiblemente es lo que hace que se pueda vincular a el crimen organizado. ¿Y por qué? Añado un antecedente más. En esa misma zona del Cajón del Maipo, donde fue encontrado este cuerpo, algunos metros de distancia, tanto hacia el poniente como hacia el oriente, bueno, también han habido hallazgos de cuerpos en este mismo lugar del Cajón del Maipo. Por eso es que podría ser que se tratase de una situación relacionada a crimen organizado. El cuerpo, como les señalaba, fue encontrado con alrededor de 20 evidencias balísticas en torno a este cuerpo, las que fueron identificadas por parte de los peritos de la Brigada de Homicidios y de la CRIM, de la Policía de Investigaciones, para poder entonces dimensionar la situación ocurrida entonces en torno a este hallazgo de este cadáver, el cual, como les señalaba en un comienzo y durante este despacho, todavía no ha podido ser identificado, José, algo que va a tener entonces trabajo por parte de la Brigada de Homicidios, también del Servicio Médico Legal, para poder determinar cuáles fueron las causas de la muerte de esta persona y del hallazgo de este cadáver y el levantamiento de la mayor cantidad de evidencia que pueda ayudar más bien a dar con el paradero de los autores de este crimen que hasta ahora, como te señalaba, no han sido encontrados, José. Claro que sí, Felipe Hernández, es clave conocer más antecedentes. Probablemente vamos a lograr reunir algo más de información para CNN Prime y saber a ciencia cierta si existe o no un vínculo con el crimen organizado, como tú señalabas durante el despacho. Muchas gracias y que tengas una buena tarde. Nos encontramos contigo en CNN Prime. Así será. Nos vemos. Chao, Felipe. Chao. Gracias. 6:09, sigamos avanzando en otras informaciones del día. Hoy comenzó un operativo de desalojo en la toma Santa Marta, esto en la comuna de Maipú. Estamos revisando algunas imágenes y bueno, este proceso no estuvo exento de momentos de tensión. Tensión que incluso en algunos momentos de la jornada también incluyó o fue cuestionado más bien el alcalde Tomás Bodanovich, de la comuna de Maipú. El operativo terminó con 4 personas detenidas. La periodista Valentina Nieto tiene más detalles a esta hora de la tarde. Valentina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, un procedimiento policial que se realizó durante esta mañana en la toma Santa Marta, en la comuna de Maipú, por el camino a Melipilla, y en donde parte del trabajo del municipio estuvo abocado en poder desalojar precisamente a las personas que viven en esa zona. Se cuantifican aproximadamente en 202 las familias, más de 375 las personas que vivían en ese sector, y que parte de lo que ha hecho el municipio es poder notificarles de este trabajo que se está llevando en colaboración también a la delegación presidencial de la región metropolitana. Parte importante de las personas que viven en la toma Santa Marta además son niños, niñas y adolescentes. Se cifran en 150, de hecho, los niños y niñas que viven en esa zona. Un procedimiento que en general se realizó de manera bastante tranquila, a excepción de algunas situaciones que se registraron durante la mañana. En total, durante el procedimiento de la mañana de este día lunes, hubo 4 personas detenidas, 2 por oponerse al ingreso de policías a sus viviendas, 2 personas, un hombre y una mujer, que de hecho cerraron las puertas de sus casas para evitar que personal policial ingresara a las viviendas, y otras 2 personas que fueron detenidas por agredir a carabineros, esto en el marco de un enfrentamiento que se dio luego que estas personas trataran de agredir en primer lugar al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que había llegado precisamente al sector de la toma Santa Marta para poder
verificar lo que estaba ocurriendo y poder básicamente analizar en terreno este procedimiento policial. Veamos parte del ambiente de este enfrentamiento que se da en medio del procedimiento que se realizó durante esta mañana, en donde se ve incluso que había personas con niños en brazos, sobre los hombros, y que se dirigen básicamente a pelear con el personal policial durante esta jornada. Escuchemos. Decía hoy en la reina ADN Radio, dijiste que ayudaste a la gente del Trébol, la sacaste así nomás, no le diste ni una ayuda. Y en tu cara te lo digo. Eres un desgraciado. Están los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos de los niños? Los derechos humanos, los derechos de los niños. El delegado presidencial también. Ándate de aquí. Ándate de aquí que no te quiere nadie. Te quieren los puros pacos y los municipales, nadie más. Alcalde, vos tenés familia. No. Muy violento todo esto, hay un menor de edad. Bueno, ya escuchábamos entonces parte de ese ambiente. La verdad es que el resto del proceso se hizo prácticamente en tranquilidad. Solamente fueron estos momentos en los que estas personas de nacionalidad chilena se abalanzaron sobre el alcalde Tomás Bodanovich y debió entonces personal policial intervenir. Lo cierto es que además esto se da en un contexto complejo porque el municipio, la municipalidad de Maipú, había ingresado una denuncia en enero ante el Ministerio Público por lo que sería una banda que estaba operando al interior de la toma Santa Marta y que básicamente cobraba arriendos a las personas que vivían ahí de hasta 100.000 pesos, esto prometiéndoles que les iban a entregar soluciones habitacionales o bien alguna salida alternativa judicial que le permitiera ocupar ese terreno. Hablamos de una mujer, una dirigente en contra de la cual el municipio presentó esta denuncia, señalando que básicamente se aprovechaban también de la situación de vulnerabilidad que tienen muchas de las familias que viven en esa zona. También podemos hablar con algunos de los residentes precisamente de la toma Santa Marta. Escuchemos parte de lo que nos señalaron. ¿Cómo va a ser de los niños que ya están escolarizados acá? ¿Ah? Yo tengo 7 nietos acá, 7 nietos, o sea, son 7 menores de edad. Entonces, ¿cómo es posible que hace 2 días me mandaron un mensaje diciéndome, ¿usted todavía habita en Santa Marta? Yo le dije sí. ¿Qué requiere? ¿Albergue o transporte? Imagínense, en el Trébol, mucha gente que acudieron al beneficio, supuestamente el alquiler, nunca se los dieron. El viernes me dijeron, sí o sí, usted tiene que salir porque nos los vamos a llevar a los niños. Yo tengo un perro, tengo 3 hijos, mi esposo trabaja, yo también trabajo. Están 7 días. Y los 7 días, ¿con quién me va a resolucionar para mis hijos? ¿Cómo voy a buscarle colegio? Porque primero que todo tenemos que tener a los niños estudiando aquí en Chile. Entonces me mandan para el albergue, ya va a empezar las clases. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, hay parte de las declaraciones de algunos de los residentes de esta zona. Estaban molestos, decían que desde la municipalidad no les habían notificado con suficiente tiempo para poder desalojar. Lo cierto es que sí habían algunas otras familias que habían comenzado el proceso incluso durante la jornada de ayer. Se hablaba de por lo menos 30 familias que durante el domingo habían desocupado. Hasta el momento, o al menos durante la mañana, ya eran más de 73 las viviendas que habían sido desocupadas o que estaban en proceso también de desocupación. El procedimiento se podría extender también hasta la jornada de mañana, día martes, porque se entiende que hay muchas familias que están precisamente sacando sus pertenencias del interior de las viviendas que ahí se habían instalado. Pero lo cierto es que se vive una situación compleja en términos de salubridad, incluso decían las autoridades, y que ese era uno de los grandes motivos por los cuales se decidió desocupar este terreno, entendiendo que están muy cerca del propio canal Santa Marta, que tiene también
algunas zonas de desagües de aguas servidas y por lo tanto eso generaba también un riesgo sanitario. Esto sin contar el hecho de que se encuentra ubicada justo al lado de una carretera y entendiendo la cantidad importante de niños que viven en esa toma, se dice que son más de 150 niños y niñas los que viven en la toma Santa Marta, es un riesgo importante el tener casas ubicadas tan cerca del tránsito de vehículos. Escuchemos parte de lo que señalaron también las autoridades durante esta mañana, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, también el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, a propósito de este procedimiento en la toma Santa Marta. Y aquí hubo un elemento distintivo de los otros campamentos, que es la presencia de una organización compuesta por pocas personas chilenas, ustedes entrevistaron a ella, que es la señora Ruth, que desde el minuto 1 trató de remar en contra de este operativo, que no permitió la comunicación con las familias, que entregaba información falsa, que tergiversaba permanentemente las acciones por parte del municipio, que negaba la existencia de este plan social, obviamente por intereses distintos a que las familias encontraran un destino, sino que más bien a resguardar un negocio personal que ya tiene en este sector. Nuestra disposición como Estado es que impere el Estado de Derecho, es que impere la ley, es recuperar el orden y la tranquilidad y por ende el operativo del municipio se está llevando a cabo conforme a lo planificado, sin mayores hechos de violencia, sin mayores sobresaltos. Estamos en presencia de una toma emplazada en un sector irregular, ilegal, pero que además constituye una grave afectación a la seguridad de las propias personas que allí viven. Primero, por su emplazamiento a un costado de la autopista. En segundo lugar, porque en su interior hay un canal que constituye una fuente de riesgo. Tercero, porque hay graves problemas sanitarios, precisamente a propósito de este canal donde se vierten las aguas servidas. Hasta ahora, la única afectación que he visto a un menor de edad es una de las personas que vino a insultar y que venía con un niño en los hombros. Y creo que eso es una manera de demostrar que aquí hay un intento de utilizar la infancia con el propósito de impedir el cumplimiento de la ley. Bueno, ya escuchábamos entonces parte de las declaraciones de las autoridades, 102 familias que van a ser desalojadas durante esta jornada y la próxima ahí en la toma Santa Marta en camino a Melipilla. Lo cierto es que además un 91% de las personas que residen precisamente en este campamento son extranjeras, más de un 70% están en situación migratoria irregular y por lo tanto decían también desde el municipio hay una situación de vulnerabilidad, sobre todo teniendo en cuenta esta banda de origen chileno que operaba en esa zona y que cobraba estos arriendos precisamente aprovechándose de esta situación compleja que tenían muchas de las familias ahí. Además se van a entregar apoyos, 81 familias son sujetos de apoyos económicos de un plan que está ejecutando precisamente el municipio. Más de 50 familias ya se han plegado a este plan y están a la espera también del municipio de poder seguir apoyando a las otras familias que también pueden recibir un bono que va desde 1.200.000 pesos hasta los 2 millones de pesos para precisamente entregar también soluciones transitorias a aquellas personas que sean desalojadas de esa zona en la comuna de Maipú. Gracias, Valentina Nieto. Seguimos en contacto en un proceso que probablemente va a durar varios días de esta semana. Muchas gracias. 6:19, vamos a otra de las informaciones de esta jornada y dice relación con Gendarmería y los cuestionamientos que han surgido en torno al funcionamiento y la liberación, más bien, de reclusos desde esa institución en diferentes centros penitenciarios de nuestro país. Bueno, durante el día de hoy el ministro de Justicia abordó las polémicas declaraciones sobre presunto sabotaje precisamente en Gendarmería tras una serie de errores en liberaciones de reos. Pablo Figueroa con la información a esta hora. Pablo. Hola José, buenas tardes. Así es, una polémica que al menos lleva más de 5 días con respecto a una reiteración de problemas que involucran el actuar de Gendarmería. Errores involuntarios, errores inexcusables, se ha hablado, pero ayer por la mañana, de hecho, el ministro de Justicia sacó la voz y en diversas entrevistas parece ser más puntual. En el canal Mega habló de una investigación no solamente por estos errores involuntarios, sino tal vez abrirse a la opción de que pueda haber un sabotaje interno, o sea, un sabotaje por parte de Gendarmería a través de uno de los grandes cuestionamientos que apunta el ministro de Justicia, que tiene que ver con una modificación a la Constitución que ya pasó su primer trámite en el Congreso y
que va a convertir básicamente a Gendarmería en una fuerza de orden público. Me explico, para la gente que no entienda, Gendarmería son funcionarios públicos, no son una fuerza de orden y seguridad. Si bien cuentan con herramientas como armas, no son una fuerza de orden y seguridad, no son una policía, para decirlo más en concreto. Y hay un proyecto de ley que busca relacionarlo en conjunto con Carabineros y con la Policía de Investigaciones para estar bajo el alero del Ministerio de Seguridad Pública, básicamente. Es un cambio que está en camino, pero que trae dentro de los problemas que podría traer, básicamente, a lo que apunta, básicamente, o apuntaba, mejor dicho, el ministro de Justicia, a que al ser una fuerza, convertirse en una fuerza de orden y seguridad, se acaba la posibilidad de hacer asociaciones dentro de ellos. O sea, no hay más sindicatos dentro de Gendarmería y sería una posibilidad que se está investigando, según el ministro de Justicia, que es esto lo que llevaría a que ciertos grupos de gendarmes estuvieran haciendo mal su trabajo como una medida de sabotaje. Es una investigación en curso, que dijo el Ministerio, y que claramente sacó ronchas por parte de los funcionarios de Gendarmería. Escuchemos a continuación a la voz de los gendarmes con respecto a estas graves acusaciones o graves preguntas que se hizo, mejor dicho, el Ministerio de Justicia, ministro de Justicia, ayer en Mega. Veamos su reacción a continuación. Instala la duda en la opinión pública respecto de que el personal se estaría coludiendo para sabotear la reforma constitucional que hoy día está impulsando el gobierno y que pretende traspasar a Gendarmería desde Justicia al Ministerio de Seguridad Pública. Creo que sus dichos apuntan a seguir generando mayor tensión al interior de la fila, a la reacción del personal, y nos parece que es bastante poco responsable por parte del ministro y sus frases bastante desmedidas. Ahí está la reacción de los funcionarios de Gendarmería. Pero, ¿qué pasó menos de 24 horas después? Esta mañana dio una entrevista a la radio cooperativa al ministro de Justicia y revisemos ahora cómo se refirió a este mismo tema, ya evitando usar la palabra, básicamente, sabotaje. Escuchamos a continuación al ministro de Justicia, menos de 24 horas después de hacer estas declaraciones en Samega, cómo lo decía hoy día, cómo enfrentaba el tema. Escuchemos a continuación. O sea, me parece que las palabras en esto hay que ser muy cuidadosos en utilizarlas. Lo que yo diría es que tenemos múltiples desafíos y tenemos una situación compleja en el sistema penitenciario y estamos en un punto de inflexión. Y por lo mismo estamos reformando la Constitución para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad. Los casos de corrupción al interior de Gendarmería nosotros los hemos enfrentado directamente. Y esa es la forma de proteger a las instituciones, enfrentar los casos de corrupción. Cuando usted quiere proteger una institución, lo que tiene que hacer es limpiarla de los malos elementos. Y no podemos descartar ninguna hipótesis en estos casos, ninguna. De hecho, si nosotros descartáramos hipótesis, yo creo que no estaríamos cumpliendo nuestras labores. Yo insisto, no se trata de que uno hable mal de una institución o no, sino que lo que uno tiene que hacer es enfrentar los problemas que tiene la institución. Bueno, y escuchamos al ministro de Justicia para básicamente una investigación que se abre antes de las preguntas válidas, dice él, de por qué están ocurriendo estos casos. Hay que reiterar que las últimas 9 semanas hay 4 casos al menos de personas que debían haber quedado privadas de libertad y salieron en libertad por errores de Gendarmería. El 12 de diciembre en Santiago, el 26 de diciembre en Rancagua, la semana pasada, el día miércoles en Santiago nuevamente y el día jueves en Viña del Mar. Son 4 casos en 2 meses que llaman a la suspicacia para muchos y hay un debate abierto con respecto a qué es lo que pasa. ¿Hay un sabotaje? ¿Es una opción válida esto? Esto fue lo que dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a continuación con respecto a un tema que ya vimos como el ministro de Justicia reculó un poco en menos de 24 horas y esto dice la vocera a continuación. Aquí no había un cuestionamiento a la institución, en ningún caso. Por lo tanto, hay que ser responsable con esas afirmaciones. Lo que ha hecho el Gobierno y el ministro de Justicia es, primero, hacer valer las responsabilidades individuales a través de la institución y respaldando incluso al presidente, al director de Gendarmería. Otra cosa muy distinta es que no seamos capaces de hacer valer la responsabilidad frente a irregularidades que se cometen al interior de Gendarmería o que incluso haya la necesidad de investigar más allá por posibles, ¿cierto?, sabotajes que no son institucionales, sino que pueden existir en el interior de algún grupo o específico de personas. Y por eso la investigación es tan importante. Bueno, ahí está básicamente lo que decía la vocera de Gobierno. Hay gente que dice que hay que siempre defender las preguntas y dudar de las verdades. Bueno, la causa, en lo concreto,
que llevó a la salida dos personas libres, dos personas que debían estar privadas de libertad, salieran libres en Viña del Mar y Santiago, fueron errores de gendarmería. Las consecuencias de esas libertades tienen que ver con un proceso más profundo y es donde ya apuntan otras personas, que tiene que ver con que básicamente reiteramos y retomamos la idea de que no son una policía armada gendarmería, son funcionarios públicos con una carrera que no tiene mucho donde ascender, básicamente. También los sueldos para alguien que entra en gendarmería no sobrepasan los 700.000 pesos. Y también lo más profundo, donde dicen algunos, que tiene que ver con la preparación y la constante entrega de herramientas para que un gendarme siga creciendo y haga mejor el desempeño de su labor. Escuchemos ahora el otro punto de vista, quien apunta básicamente a las consecuencias de el problema que es actual, no a las causas inmediatas. Yo creo que aquí lo que ha habido son errores gruesos, gravísimos, lo cual tiene que hacer reaccionar a nuestra clase política de turno. O sea, Chile está en deuda con Gendarmería, no puede seguir siendo el patio trasero de las instituciones estatales, siendo que es el eslabón final de la cadena del sistema de persecución penal. Por lo tanto, aquí hay que acometer con fuerza una reforma, y la reforma pasa en primer lugar por concretar la futura dependencia del Ministerio de Seguridad Pública. No saca nada hoy día Gendarmería estar dependiendo del Ministerio de Justicia, frente a una negligencia inexcusable, tan evidente como la que hemos visto en el último tiempo, donde se liberan personas que debiesen quedar recluidas o detenidas. Básicamente aquí yo lo atribuyo a una falta de capacitación y reentrenamiento del personal de Gendarmería. O sea, aquí se tienen que reentrenar en los protocolos de los controles de detención. Por lo tanto, reitero, aquí el llamado a nuestra clase política a que se pongan las pilas. Realmente no puede seguir siendo Gendarmería el patio trasero de las instituciones del Estado. Bueno, básicamente es parte de un debate que va a seguir probablemente. Hay investigaciones en curso, se anunció estas dos. Se agrega la novedad de esta, un posible sabotaje, pero se agrega, de hecho, a las investigaciones que hay por todas las otras personas que deberían haber quedado privadas de libertad y salieron en libertad por error de Gendarmería. Son causas que se están persiguiendo por el Ministerio Público y bueno, es el debate que sigue y que claro, tiene para mucho tiempo más, porque mientras el proyecto de ley no promulgue, no llegue a ser ley, estas preguntas van a seguir rondando sobre el actuar de una institución como Gendarmería. José. Buenas tardes. Bien, Pablo Figueroa. Bien, Pablo. Muchas gracias por toda la información. Vamos a seguir profundizando en este tema precisamente ahora en Hoy es Noticia. 6:28. Y de la crisis que se vive al interior de Gendarmería, de estas liberaciones erróneas, para que nos hagamos una idea, 8 casos en los últimos 7 meses, baja de funcionarios, dónde están al debe, qué falta incluir en los protocolos, la reforma constitucional que ha propuesto el gobierno. Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora en Hoy es Noticia con Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, la ANOP. Coronel Benítez, gracias por la comunicación. ¿Cómo le va? Estimado José, buenas tardes. Un saludo. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Dónde está el mayor error cuando hablamos de un escenario de estas características, por ejemplo, de liberaciones erróneas? ¿Qué lectura debemos hacer de situaciones de estas características? Bueno, yo creo que aquí hay una suma de varios factores, principalmente el factor humano, pero también la falta de tecnología, de sincronización de información de distintos estamentos públicos para que primero se coteje las identidades de manera correcta y también existe la información disponible para que el personal que otorga las libertades tenga plena certeza de que las personas que son liberadas no tengan otras causas penales donde se encuentren en prisión preventiva. Entonces aquí hay una suma de factores. Indudablemente todos saben que Gendarmería ha sido muy postergada. No solamente no podemos hablar del gobierno de turno, sino que esto es algo histórico. Y la falta de tecnología, la falta de recursos humanos, porque tenemos un personal que también está bastante agotado y agobiado por la alta población penal que hoy día tenemos, sí. Generan este tipo de situaciones que realmente no tienen justificación. Aquí lo que nosotros señalamos es que nosotros no defendemos estos errores. Esto no tiene justificación para la ciudadanía, pero indudablemente hay factores que llevan a este tipo de situaciones. Ya, o sea, primera deducción, a su juicio, lo que se vive en la experiencia, todo es muy arcaico. Y usted hablaba precisamente de la manera en la que cotejan datos. Si nos pudiera describir cómo es el proceso para llevar adelante una liberación. Estamos hablando de cotejar datos en un papel, se ingresa a algún sistema informático. Queremos hacernos una idea de cómo está funcionando esto en la práctica. Bueno, en las unidades penales existen sistemas informáticos que datan más o menos de 30 años, que son sistemas que no son aplicaciones web que se pueden realizar en línea, por ejemplo,
sino que se cotejan en sistemas que son internos. Y esto se hace de forma manual, por ejemplo, en tribunales. En tribunales se lee la orden, se interpreta y se procede ya sea a la prisión preventiva o a la liberación. Aquí estamos hablando de situaciones donde han habido errores manifiestos, pero también han habido algunos casos donde queda siempre la duda qué es lo que se quiso decir en la orden de ingreso o en la orden de libertad. Entonces, aquí falta un sistema robusto que integre la información de distintos servicios, como lo señalaba, para que el personal tenga plena certeza del otorgamiento correcto de una libertad. Entonces, no hemos ido quedando atrás. Estamos trabajando con un sistema que es arcaico, que es antiguo, pero además hoy día el sistema penitenciario está sometido a un gran estrés, dado la población penal que hoy día supera ya los 63.000 privados de libertad, para una infraestructura preparada solamente para 40.000 y una dotación de personal que no ha crecido en los últimos 15 años. Entonces, indudablemente, todos estos factores, todas estas condiciones generan de que estemos en una situación de crisis. Y yo siempre recuerdo lo que señaló el propio señor ministro de Justicia 2 años atrás, de que cuando el sistema estuviera cerca de los 60.000 privados de libertad, 58.000 me parece mucho que era la cifra, íbamos a estar en una situación de colapso. No creo que estemos en un colapso, pero sí, evidentemente, todos estos factores hacen de que el sistema sea muy vulnerable y estemos también sujetos a fallas humanas que generan esta conmoción ciudadana, porque nadie quiere tener un delincuente libre en las calles. Ya, y en ese sentido, entonces, yo le pregunto, usted hacía referencia a declaraciones del ministro de Justicia hace 2 años atrás. No sé si recuerdo bien la fecha, pero me imagino que se refiere a quien hoy es ministro de Seguridad, entonces ministro de Justicia, Luis Cordero. Perfecto. Ya, en ese sentido, coronel, quiero recordar otra frase que él señaló en su minuto cuando era ministro de Justicia, diciendo que teníamos en el Estado un control total de las cárceles. ¿Qué análisis hace usted al respecto? Y le agrego otra pregunta en virtud del tiempo. Primero, si considera que tenemos un control total de las cárceles. Y segundo, a propósito del hacinamiento al cual usted hacía referencia, ¿qué aspectos se dejan de controlar precisamente por la gran cantidad de población penal? ¿En qué aspectos estamos más vulnerables o qué aspectos finalmente Gendarmería no puede llegar a fiscalizar al interior de una cárcel por existir un hacinamiento como el que usted definía? Bueno, partamos por la segunda pregunta. Cuando tenemos un sistema penitenciario, cárceles que están altamente hacinadas, ejemplo Santiago 1, fue construida para 2.553 internos y hoy día alberga a más de 6.500. Es muy difícil poder generar la segregación y la segmentación de esa población penal. Eso implica de que el control al interior de las cárceles es muy difícil de efectuar, porque además una dotación de personal que no crece. Entonces, es difícil tener el control de la actividad criminal que también se genera al interior de las cárceles. Qué peligroso, ¿eh? Entonces, por supuesto, porque tenemos cárceles que están muy hacinadas, con una dotación que no crece, la infraestructura no ha crecido. Hay un plan maestro de infraestructura, pero es un plan maestro que está diseñado para el año 2030. Es decir, no se han construido más metros, hay muchas dificultades. Aquí no podemos culpar solamente a las autoridades de turno. Nadie quiere una cárcel cerca de su casa. Las autoridades locales también se oponen a la construcción de cárceles, pero la realidad es que el sistema penitenciario necesita habilitar con urgencia una mayor cantidad, porque de lo contrario se genera que este hacinamiento genera de que aquellos internos, por ejemplo, de bajo compromiso delictual, tengan que estar mezclados con internos de mediano o alto compromiso, y eso también genera una suerte de poder dentro de estas bandas criminales también que están al interior de las cárceles. Entonces, eso es una complicación bastante grande. Y la primera pregunta, ¿sí? Mire, yo creo que Gendarmería está en una situación bastante crítica, ¿ya? Creemos que nosotros hemos tratado de mantener el control de las cárceles, ¿ya? Pero el control perimetral es una cosa. Los índices de fuga son buenos porque a pesar de que hay evasiones, comparado con años anteriores y también comparando la población penal, son bastante menores. Pero hoy día cada fuga genera una conmoción pública. Se entiende también que Gendarmería cumple un rol estratégico dentro de la seguridad del país. Entonces, efectivamente, existe un control perimetral, sí, lo es, pero el control interno y además este tipo de hechos que se generan
donde evidentemente hay falla en el sistema, nos hacen dudar y creo yo de que no es bueno aseverar que hay un control total. Hay un control, sí, pero hay fallas. Y Pero hay fallas interno porque no. hay condiciones que generan fallas. Control interno no, entonces, dice usted. Total, digamos. No, si control interno hay, pero se generan fallas por todas estas condiciones que yo le estoy señalando. Entiendo. Coronel, y cuando el ministro de Justicia no descarta un sabotaje, el día de hoy vuelve a plantear un poco lo mismo que había dicho durante el fin de semana, señalando que es uno de los escenarios posibles, y de hecho la propia vocera de gobierno tampoco lo descarta. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Lo ven posible? Mire, yo creo que lo que señala el ministro seguramente tiene mucha más información de la que nosotros podemos tener acceso actualmente. Creo que la forma en que se han dado estas liberaciones son bastante curiosas. Yo no me atrevería a hablar de un sabotaje porque creo que para eso hay que tener bastante antecedentes y será el Ministerio Público y también las investigaciones de forma paralela que se realizan en sede administrativa las que determinen si hay una intencionalidad de generar estas liberaciones. Sí, hay culpa, por supuesto, pero creo que toda sanción y toda conclusión debe ser a través de una investigación acuciosa. Y si hubiese esta tesis, esta hipótesis de que hay un posible sabotaje, me parece muy mal de que se tomen medidas en contra de las líneas de mando en circunstancias de que hay quizás antecedentes que hagan presumir de que estas podrían ser acciones deliberadas para afectar el funcionamiento institucional. Entonces, aquí yo creo que hay que tener cuidado con las palabras, porque hoy día nosotros como oficiales nos hemos visto bastante afectados solamente por responsabilidades de mando. Aquí se ha hablado de control, pero la relación de oficiales respecto al personal es un oficial por cada 20 funcionarios. Y es indudable también de que no puede haber un oficial controlando la actividad laboral de cada funcionario. Eso es imposible, a pesar de que se imparten muchas instrucciones diariamente respecto de todos los procedimientos penitenciarios. ¿Es irresponsable entonces que el ministro de Justicia utilice una palabra de esas características sin tener, por ejemplo, sobre la mesa el resultado de una investigación? Yo no podría atribuirle una irresponsabilidad a los dichos del ministro. Insisto, él seguramente tiene más antecedentes que lo hagan presumir o hagan hipotizar sobre la intencionalidad en estas liberaciones. Nosotros no tenemos esos antecedentes, yo lo puedo decir, pero las autoridades de gobierno siempre tienen más antecedentes que nosotros. Entonces, creemos que es delicado el tema. Es delicado cómo se han generado estas liberaciones porque, insisto, imparten instrucciones diariamente, muchas instrucciones respecto del doble chequeo para el otorgamiento de libertades. Entonces, sí llama la atención de que se generen con facilidad este tipo de evasiones. Pero yo no me atrevería a adelantar un juicio sin una investigación que dé cuenta de tales aseveraciones. Coronel, estamos casi en el tiempo. Preguntarle la posición que marcan ustedes desde la ANOP sobre la reforma constitucional que ha presentado el Ejecutivo, que pretende pasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad, dejar reinserción en el Ministerio de Justicia y además darle un carácter similar o igual, por ejemplo, al que tienen Carabineros o la Policía de Investigaciones, lo que evitaría la posibilidad de que existan los sindicatos. Ese es un tema. ¿Usted cree que esta reforma viene, además de todo lo que yo le detallaba, con el gran objetivo de evitar o erradicar la corrupción dentro de Gendarmería? Mire, hechos de corrupción existen en todas las instituciones, ¿ya? Lo que sí yo creo que Gendarmería necesita orden, disciplina, respeto de la jerarquía, para que todos los procesos penitenciarios puedan generarse con certeza. Se necesita la disciplina. Y efectivamente, claro, la existencia de los gremios muchas veces ha generado complicaciones para el cumplimiento de algunos objetivos institucionales. Ahora, nosotros como oficiales hemos planteado siempre la necesidad de que Gendarmería sea reconocida en la Constitución, esté a la par de recursos y de reconocimiento con las otras instituciones. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con la reforma. Creemos que hay costos asociados, por supuesto. El tema de la sindicalización o la existencia de los gremios es un costo, pero que hay que pensar en el bien del país. Y hoy día la criminalidad que se enfrenta no es la que enfrentábamos hace 45 años atrás. Es una criminalidad muy distinta y Gendarmería debe estar para proteger a la ciudadanía frente al delito.
Si no controlamos las cárceles, es muy difícil controlar el crimen organizado. Por lo tanto, creemos que la reforma es el primer paso para que Gendarmería vuelva a recuperar su reputación y la confianza ciudadana, que es fundamental para las instituciones. Hemos conversado con el coronel Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, la ANOP. Le agradezco la comunicación a esta hora con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Muy buenas tardes, José. Que esté muy bien. Muchas gracias. 6:41, vamos a la pausa. Al regreso, muy pendientes a eventuales declaraciones de la futura ministra de Seguridad Pública, luego de sostener la bilateral con el ministro saliente Luis Cordero. Pausa, ya estamos de vuelta. 7:28, dejamos hasta acá Hoy es Noticia. Nos vamos con imagen de la capital. Si hoy fue una jornada calurosa, mañana y pasado también lo serán. Paciencia con eso. Nos vemos más adelante en CNN Chile. Gracias por estar ahí.